Y en menos de 2 meses se llevará a cabo la segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa. La campaña empezará el sábado 23 de septiembre y finalizará el domingo 15 de octubre. ¿Qué panorama les espera a los aspirantes a la presidencia de la República? Le consultamos enseguida a la doctora Rosalía Arteaga, con quien estamos ya conectados este momento. Doctora Arteaga, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, un saludo cordial. Doctora, para hacer una mirada un poco general, para comenzar, sobre lo que les espera a los dos candidatos en nuestro país. Es un país convulsionado, atacado por la inseguridad, con problemas en la justicia, con problemas de gobernabilidad. No es un desafío fácil. Así es. Si bien la campaña ahora es más como otras campañas, en el sentido de que el periodo entre primera y segunda vuelta es similar a la anterior, no como la primera, en donde hubo prácticamente un aceleramiento total de la campaña. Ahora los candidatos tendrán el tiempo razonable para exponer sus planes de gobierno, para exponer lo que van a hacer con el país. Por supuesto, a nadie le toca fácil, porque estamos, como usted lo había manifestado, en una situación bastante compleja, con niveles de violencia como nunca los habíamos tenido, una situación económica también complicada, agravada por lo que pasa en el mundo entero. Recordemos el COVID, luego la guerra de Ucrania, ahora la desaceleración de China, que también va a afectar a los mercados, sobre todo a los que proveen de materias primas, y se prevé una baja de ciertas commodities como los minerales, tal vez el petróleo y otros bienes que son exportados a la China. Así es que el panorama es complicado. Sin embargo, por otro lado, Ecuador es un país resiliente y aspiremos a que podamos salir de estas situaciones complicadas con una guía acertada, con un presidente que pueda manejar las cosas de debida manera, y también ojalá que no se establezca esa pugna con el legislativo, porque eso es muy dañino para el país. No obstante, y creo que es optimista quizá en exceso esperar que no haya esta pugna, tomando en cuenta las fuerzas políticas, cómo están llegando a la Asamblea, y ya hemos visto la reacción de los partidos y movimientos políticos que incluso se aprestan, quienes ya han confirmado algunas de sus participaciones dentro del legislativo y quienes hoy por hoy también pelean las votaciones en el exterior, en la repetición de las elecciones, que todavía no tiene fecha, pero ya este momento, antes ni siquiera de que inicie el periodo legislativo, ya vemos esta pugna, ya vemos esta suerte de enfrentamientos. Parece que la situación podría ser complicada para el Ejecutivo. Me parece que la repetición de la votación en el extranjero va a favorecer a los dos candidatos finalistas. Eso es indudable, porque normalmente la gente se alinea un poquito con los ganadores. Eso, en términos generales, puede ayudar a favorecer una cierta gobernabilidad si sacan más número de legisladores quienes estén, la persona que esté al frente del Ejecutivo. Pero es indudable de que desafortunadamente en el Ecuador no prima el interés general del país, sino el interés partidista y a veces muy personal de los legisladores. Yo creo que eso los ciudadanos debemos tener en cuenta a la hora de exigir a los legisladores que su tarea es legislar por un lado y fiscalizar por otro, y en lo de legislación hay muchas deudas. Por ejemplo, esa ley de extinción de dominio, que es indispensable si queremos evitar que los capos del narcotráfico o que los corruptos sigan mandando desde las cárceles, porque se les afecta en aquello que les duele más, que es el bolsillo. Pierden una buena parte de su poder si es que se logra pasar esa ley, y habrá que ver cuáles son las necesarias, que sean indispensables para esa gobernabilidad que tanto aspiramos. Pero precisamente esa ley ha sido frenada por varios sectores con importante representación en la Asamblea Nacional. No es quizá una de las propuestas que pueda necesariamente contar con el apoyo mayoritario, aun cuando lo lógico o la lógica nos diría que eso debería pasar, pero ya no ha ocurrido. Habrá que pensar en qué tipo de presión podamos ejercer los ciudadanos, porque siempre hemos visto marchas hacia el Ejecutivo, protestas hacia el Ejecutivo,
¿por qué no presionar al legislativo para que cumpla su tarea? Porque de lo contrario estaríamos pensando que esos legisladores que no quieren aprobar esta ley son cómplices de los narcotraficantes, de los corruptos. Y eso es muy grave y yo creo que allí tiene que haber una acción mucho más proactiva por parte del electorado, por parte de las personas de la sociedad civil. Tal vez podamos encontrar un camino diferente de esa manera. Y precisamente se los ha señalado como presuntos cómplices de la corrupción, de algunos exfuncionarios corruptos, pero muchos han sentido fortalecerse por allí. Es una lástima. ¿Esto qué quiere decir? Que los electores también están siendo cómplices. Y hablo hablando de están siendo, no, porque yo no me siento cómplice porque creo que uno tiene que votar por aquellos legisladores que no tienen esas manchas y que no tienen ese pasado que realmente los vincula con ciertas prácticas que no han sido nada positivas para el Ecuador. Ahora, en el resto de las propuestas, y creo que una de las principales, más allá de los temas de seguridad que podrían ser parte de las prioridades dentro de la Asamblea, o al menos deberían ser parte de las prioridades, pero por ejemplo, en el tema de empleo, que es algo que también se reclama desde hace varios años. La generación de empleo también va atada a un cambio en la normativa laboral en el país, y a esto también ha habido cierta oposición, incluso de otros sectores no relacionados con el legislativo directamente, pero ahí hay una pugna importante entre ecuatorianos en general. Yo creo que hay temas fundamentales como educación, como salud y como generación de empleo. Son aquellos en los que hay un debe muy grande y que tienen que ser subsanados por el próximo gobierno. A este ya le queda poco tiempo. A pesar de que sea 1 año y medio, yo creo que sí se pueden sentar las bases para generación de obra pública, para realización de obra pública que genere empleo y que signifique también una cascada de beneficios que pueden ayudar a salir al pueblo ecuatoriano de una situación complicada. Por otro lado, políticas de inversión en salud y en educación son para el corto y para el largo plazo también, porque un pueblo educado, un pueblo que tiene buena salud, en donde no hay indicadores tan graves como los que tenemos actualmente de desnutrición infantil, puede tener mejores resultados. Doctor Arteaga, respecto ya a la campaña electoral, hemos visto cómo comienza de alguna forma a desarrollarse la campaña por parte de los dos candidatos a la presidencia, tanto Luisa González como Daniel Noboa. ¿Cuál es la propuesta o cómo debería enfocarse, según su visión, esta campaña electoral? Hablábamos inicialmente, o al menos esperábamos los ecuatorianos, comenzar a ver ya una cascada de propuestas, y esto lamentablemente no ha sido así. Lo que hemos visto, al menos en estos primeros días, es una cascada de ataques. Bien, yo creo que las redes sociales, desgraciadamente, contribuyen en que en lugar de darse a conocer las propuestas, se den a conocer los ataques. Yo creo que, y es una recomendación a los dos candidatos, que deberían dejar de lado este tipo de situaciones, pero también pedir a sus seguidores, porque a veces no son ni los candidatos, sino los seguidores los que empiezan a atacar al contrincante de tal manera que esto se convierte en una carrera de insultos. Realmente es muy lamentable. Debemos escuchar sus propuestas en todas las áreas, en lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que tiene que ver con empleo, salud, educación, con relaciones internacionales, con inversión extranjera, con inversión privada ecuatoriana y también con el tema de seguridad, que es gravísimo lo que estamos afrontando. Solamente allí podremos tener realmente una relación adecuada, diríamos, dentro de una campaña atípica como la que tenemos actualmente, cuando los candidatos saben que van a estar poco tiempo en funciones. Usted nos mencionaba hace un momento la necesidad de que los ecuatorianos presionemos de alguna forma también a los legisladores para que hagan su trabajo, para que lleguen a hacer para lo que se les eligió, precisamente a que cumplan sus funciones, algo que no ha ocurrido lamentablemente en periodos anteriores. Hemos visto asambleístas dedicados al diezmo, algunos ya procesados por ese tipo de casos, dedicados a los escándalos, a hacer esta suerte de cabildeos para mantener o sacar autoridades. Y esto es lo que precisamente no queremos los ecuatorianos. ¿Qué deben hacer los ecuatorianos a través de gremios, organismos, instituciones, ya desde el ámbito fuera de lo político, para lograr o presionar
al legislativo y al ejecutivo en este corto periodo que viene y que cumplan con lo suyo, cumplan con las prioridades de este país, que como lo mencionábamos, son seguridad, empleo, educación, entre otras. Así es, yo creo que hay que ejercer esas veedurías ciudadanas y concretamente, como le decía, siempre ha habido exigencias al Ejecutivo, que está bien porque tiene que cumplir, pero muy poco se ha exigido al Legislativo. El único castigo ha sido el que tengan menos popularidad, pero desafortunadamente a veces los ciudadanos vuelven a elegir a aquellos de los cuales estaban descontentos en su accionar. Así es que yo miraría con mucha simpatía el que se empiece a presionar a los legisladores para que cumplen sus tareas. El Ejecutivo pues tendrá que hacerlo, pero si evitamos esa pugna y evitamos esa falta de cumplimiento por parte del legislativo, yo creo que el Ecuador puede salir ganando. También yo he dado algunas otras ideas, por ejemplo, en el ámbito de educación, un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las universidades, sobre todo las públicas, para que los estudiantes de los últimos años de todas las carreras ejerzan como mentores y tutores de los niños en las escuelas y en los colegios, que actualmente 30, 40 niños a cargo de un profesor, es muy difícil reparar todos esos problemas que se vienen arrastrando desde la pandemia y a veces de atrás. ¿Por qué no hacer una gran minga por la educación? Esa puede ser una buena tarea para el próximo gobierno. Doctor Arteaga, y no quiero terminar la entrevista sin consultarle algo más de coyuntura que tiene que ver con lo que ocurre en el sistema de justicia en nuestro país. Usted fue una alta autoridad de este país y creo que es importante también su visión sobre lo que ocurre, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura. Y con esto cierro la entrevista. Ahora mismo la Corte Nacional de Justicia ha retirado el respaldo al Consejo de la Judicatura y piden que se haga a un costado los vocales actuales. El Colegio de Abogados de Pichincha ha hecho lo propio. Hace poco nos confirmó su presidente, Paulo Caña, en una entrevista. Pero Ecuador se merece un Consejo de la Judicatura en estas condiciones, con vocales procesados, con vocal que asiste ebrio a una sesión. Yo creo que desafortunadamente uno de los problemas serios que atraviesa el Ecuador es cuando no hay credibilidad en el aparato de justicia en general, porque es el último bastión que nos queda, ¿verdad? Y cuando se pierde esa capacidad de convencer a la ciudadanía de que sus fallos son adecuados, que están de acuerdo al derecho, allí el tema es muy grave. Entonces yo creo que esa reflexión tiene que imperar en todos los ámbitos. En el tema judicial, desafortunadamente hemos visto jueces dando habeas corpus, sacando a delincuentes de las cárceles, etcétera. O sea que es un tema muy grave, muy complicado, que ojalá pueda enmendarse con la acción de los propios integrantes de los diferentes órganos del Poder Judicial. Gracias, doctor Arteaga, nuevamente por haber estado con nosotros y por su visión sobre varios temas que creo que son de interés nacional y hoy por hoy parte de nuestras prioridades. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Ha sido la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, hablando sobre su mirada respecto de lo que será la segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa. También nos ha dado su punto de vista respecto de los temas prioritarios para los poderes ejecutivo y legislativo, la gobernabilidad, uno de ellos, y también su punto de vista respecto del mal rato por el que pasa nuestro sistema de justicia.